Hola y bienvenido otra vez al curso de Hechos. Hoy continuaremos en nuestro estudio de la introducción, pero hoy es una parte diferente. Si recuerdas dónde paramos en la clase anterior, hemos ya cubierto la mayoría de la información introductoria. Y hoy quiero tocar el punto final. Y eso tiene que ver con unas cuestiones y desafíos realmente de la hermenéutica. Y una palabra rápidamente sobre ese término, hermenéutica, eso simplemente tiene que ver con la interpretación. ¿Cómo interpretamos el libro de Hechos? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo es la forma de interpretar y ser constantes? Y sobre los años de mi experiencia de haber enseñado Hechos y también hermenéutica, he notado que es una lucha. Y quiero presentar unas ideas que espero que pueden ser útiles en tu estudio también del libro de Hechos y también para dar una idea de lo que yo voy a estar haciendo sobre el transcurso del estudio, para que tengas una idea de mis ideas de cómo aplicar ese libro para nuestras vidas actualmente. Entonces vamos a mirar en esta sección hoy la idea del precedente histórico. ¿Qué hacemos con narrativos? Es decir, ¿cómo podemos usar cosas que son relatados simplemente dentro de narrativo? ¿Cómo tratamos historias? ¿Y son aplicables? No. Bueno, eso es la pregunta para la clase del día de hoy. Bueno, en pocas palabras, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos tratando eso? Mientras que Lucas escribió una historia teológica, como hemos tratado en la clase anterior, que parte de la naturaleza de historia antigua es presentar datos, pero también con un propósito de impactar a la audiencia, que él quería que la audiencia sea cambiada. Bueno, otra vez, entonces, como tengo aquí escrito, es difícil determinar cuáles partes son solamente históricas, datos brutos, y cuáles partes tienen un propósito teológico, es decir, cuáles son las partes que debemos poner en práctica actualmente. ¿Cuáles partes son, en otras palabras, eventos, simplemente que son cosas que ocurrieron, y cuáles son ejemplos? Debemos tomar los hechos grabados como algo descriptivo, lo que pasó simplemente, o algo normativo, lo que debe pasar en otros contextos y ser repetidos en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Y eso ha sido realmente la dificultad que yo he visto entre muchos diferentes grupos y individuos. Bueno, aunque la mayoría de los que han estudiado Hechos está de acuerdo que existen los dos elementos, no hay constancia en cuáles partes son ejemplos y cuáles partes son descriptivos simplemente. Y en realidad el punto es que no somos constantes hermenéuticamente. Es decir, no somos constantes en nuestra metodología en cómo aplicar eventos grabados dentro del libro de Hechos y otros narrativos, pero principalmente lo veo dentro del libro de Hechos. Bueno, para tratar ese tema, quiero iniciar con esa pregunta. En tu opinión, ¿cuáles de estas actividades grabadas en el libro de Hechos debemos practicar hoy? Entonces, si quieres, por favor, pon en pausa el video y realmente contempla cuáles de esas 10 cosas debemos practicar hoy. Bueno, espero que hayas podido evaluar eso. Entonces, debemos hablar en lenguas, debemos citar el Antiguo Testamento, arrepentirnos y ser bautizados, tener todos los bienes en común dentro de la iglesia. No sé cuál de esas cosas tú has decidido que sí y cuáles que no. Pero la otra pregunta no es solamente cuáles debemos y cuáles no debemos guardar, es por qué. Si tú dijiste, bueno, sí, debemos, por ejemplo, anunciar el Evangelio de Cristo, aquí número 8. Mi pregunta es ¿por qué? Bueno, yo creo que eso es mucho más fácil porque hay mucho más que tú vas a estar pensando afuera de ese libro de Hechos, que no solamente es relatado como unos cuantas personas
proclamaron el mensaje de Jesús, sino que hay mandamientos en otras partes, hay muchas otras cosas que tomamos en cuenta. Pero, por ejemplo, la de restaurar a los difuntos. Hay ejemplos de eso. Debemos pensar que tú y yo debemos estar yendo a cementerios y levantando a los muertos de la muerte. Bueno, probablemente dijiste que no en este número 9. Pero mi pregunta es ¿por qué? Es un evento grabado en el libro de Hechos en más que una vez. Y eso indica, bueno, debemos entonces esperar que tú y yo estaremos restaurando a los difuntos. ¿Por qué no? Y eso realmente ilustra el punto que yo estoy tratando de comunicar. Hay eventos grabados, narrados, que seleccionamos, unos sí, otros no. Y eso es donde entra la cuestión de la hermenéutica, cómo aplicamos lo que es narrado, lo que es relatado en forma de historia para nuestras vidas. Para continuar, quiero establecer tal vez unos términos importantes en esta conversación. Como siempre, es bueno tener claro lo que estamos diciendo. Así, primeramente, quiero hablar de esa palabra precedente histórico, porque eso es la base de todo lo que estamos haciendo. El precedente histórico se define así: un antecedente, circunstancia, resolución o práctica que se toma como referencia para hechos posteriores. Me gusta esa definición por wordreference.com. Y creo que eso ilustra el punto. Cuando estamos mirando cosas dentro del libro de Hechos, estamos viendo cuáles cosas que ellos hicieron que debemos también poner en práctica en nuestra vida y en nuestras iglesias. Y frecuentemente lo que yo he escuchado en mi tradición es que las prácticas de la iglesia primitiva grabada en Hechos simplemente refleja mandamientos directos apostólicos. Así, cuando la iglesia practicaba, por ejemplo, la vida comunitaria, eso fue basado en un mandamiento apostólico que no es grabado el mandamiento, sino simplemente tenemos el resultado que están haciendo, practicando eso. Y así debemos guardarlo tal como ellos, tal vez. Y eso establece ese precedente. Había una práctica que debe ser repetida más adelante en la historia. Pero mi pregunta es, hay muchos ejemplos o muchos eventos en el libro de Hechos que tal vez no vamos a seguir. En Hechos capítulo 28, por ejemplo, en el caso de Pablo en la isla de Malta, si recuerdas la historia, él es colectando leña y él es atacado por un víbora. Y después él saca la víbora, lo mata y él sobrevive. Debemos pensar que tú y yo debemos manipular y manejar las serpientes para mostrar que sí somos espirituales, porque hay grupos de creyentes, de cristianos que practican tal cosa. Aquí en los Estados Unidos hay grupos que dicen que tú, siendo un buen cristiano, un cristiano verdadero, debes poder manejar serpientes en las manos, que son venenosos aún, para demostrar que sí tienes fe en Dios, que Dios te va a proteger, tal como lo hizo con Pablo. Y lo basan en esa práctica. Interesante. Pero tal vez tú y yo no llegaríamos a esta misma conclusión, que no establece un precedente. También el uso de suertes. No sé si estás usando suertes para hacer decisiones en tu vida, pero en capítulo 1, versículo 26, dice que los apóstoles tiraron suertes para decidir entre las dos opciones de apóstoles para reponer a Judas. Debemos estar practicando y haciendo nuestras decisiones en la casa basado en las suertes, o tal vez cómo seleccionar líderes en la iglesia. Bueno, vamos a tirar suertes. ¿Qué hacemos? Yo imagino que no estás haciendo eso. Yo imagino. Pero ¿por qué no? Es grabado aquí en Hechos. ¿Eso establece un precedente? Bueno, yo no creo en ninguno de los dos. Quiero estar claro en ese punto. No creo que los eventos de Pablo, ni tampoco los eventos del uso de suertes, establecen un precedente. Pero mi pregunta es, ¿por qué? Porque vamos a usar otros pasajes en el libro de Hechos para sí establecer precedentes. Y eso es el asunto que estamos tratando. Bueno, lo he tratado también la ley de vivir en una forma comunal o una vida comunitaria entre los creyentes
En capítulo 2, la iglesia primitiva sí están donando todos sus bienes a los apóstoles y ellos repartieron entre los creyentes. Y otra vez, es algo que debe ser repetido por todas las iglesias por todo el tiempo. Bueno, no estoy seguro en ese punto. Bueno, otros términos importantes que voy a estar usando es eventos en contraste con ejemplos o descripto en contraste con normativo. Número 1, eventos. En mi opinión, estoy usando eso con la idea de ser descriptivo. Un evento es simplemente algo que ocurrió, ¿okay? Algo relatado por Lucas que no es aplicable actualmente en la iglesia. Simplemente él incluyó esos datos como parte de su historia, sin deseo de ser repetido en otras iglesias futuras. Y yo voy a usar los dos términos, evento o descriptivo, práctica descriptiva, para referirse a ese tipo de cosa. Pablo usaba barcos para viajar en sus misiones a veces. ¿Tenemos que usar barcos cuando viajamos o podemos volar en aviones? Bueno, no creo que está estableciendo un precedente, sino eso simplemente es parte de la historia, cosas que no son significativas. Pero al otro lado, ejemplo es reservado más por algo que es normativo, algo que Lucas mismo está tratando de relatar con el propósito de establecer algo normativo, algo repetido en la iglesia, en otros lugares, en otras circunstancias. Así, algo que se debe practicar actualmente porque es relatado de una manera que sirve como precedente. Así, en cuanto a terminología, cuando hablo de evento o descriptivo, eso es algo que simplemente está incluido para ayudar con la historia, que no es repetido. Y al otro lado, ejemplo o normativo es algo que sí, que Lucas quería relatar con el propósito de ser repetido. ¿Ok? Otro par de términos muy importantes. Imperativo y narrativo. Y quiero ser claro en ese punto. Un imperativo tiene que ver con realmente mandatos directos. De hecho, es un modo gramatical. Cuando yo digo, ven para acá, vayan a la tienda, esos son en modo imperativo. Pero también tenemos narrativo. Y narrativo, como hemos discutido, hemos mencionado, que es simplemente un relato, algo en que el autor está simplemente diciendo lo que ocurrió. Y necesitamos estar clarito que esas dos cosas no son mezcladas. Hay una diferencia entre un imperativo y algo narrado, porque vamos a tratarlos diferente en la forma de interpretación. Es necesario distinguir entre imperativos con la fuerza de mandato directo con algo que es simplemente narrado, es decir, narrativo. Cuando hay imperativos, debemos tomarlos muy en serio y muchas veces aplican directamente a nosotros. Pero no siempre. Hay también desafíos en aplicar mandamientos, porque a veces son mandamientos a otras personas. Por ejemplo, en los evangelios, por ejemplo, a veces en capítulo 1 de Marcos, al fin de capítulo 1, Jesús dijo a un leproso que no hable con nadie lo que ha sucedido. Debemos seguir las palabras, mandamientos directos de Jesús de no hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros. No creo. Yo creo que eso fue en un instante en particular. Entonces hay desafíos con los mandamientos directos también, con los imperativos. Pero lo que yo quiero decir en esa lámina, en esa conversación, es que lo que estamos tratando en este momento en relación con hechos es narrativo, no tanto con imperativo, eso tiene sus propios desafíos, pero ahora estamos hablando de cómo tratamos narrativos, cuando hay historias narradas, y cómo tratamos eso de una forma buena y constante, porque requiere bastante consideración en ese proceso interpretativo. No podemos simplemente decir que, bueno, la Biblia dice X, que tenemos que hacer X, basado solamente en lo que es narrado. Y quiero repetir eso. No puedo decir yo, hey, hay que hacer X, si sea como de esta lista de 10 cosas que hemos mirado antes, hay que levantar serpientes y manejar serpientes. ¿Por qué, Porque la Biblia dice.
En mi mente yo estoy pensando, porque Pablo lo hizo, yo tengo que hacerlo. Porque es simplemente narrado. No hay mandamiento que hay que hacer eso en la Biblia, nunca. Pero dice en en Hechos 28 que Pablo lo hizo. Es narrado. Y eso es el asunto. Quiero darte un momento de nuevo para decirme, lea entre esos versículos y dime cuál es un versículo que es imperativo, mandamiento directo, y cuál es simplemente narrativo. Toma un momento otra vez para hacer eso, pone en pausa el video y contesta estas cosas diciendo cuál es narrativo, cuál es imperativo. Y después puedes continuar con el video. Ok, espero que hayas tomado el tiempo a hacerlo y no estás volando simplemente mirando el video, porque es importante que está interactuando. Yo sé que estamos en grabación, pero espero que eso sería una forma de un tipo de interacción mientras que estamos en ese curso. Bueno, aquí he puesto en dos colores para que se pueda ver cuál es imperativo y cuál es narrativo. ¿Cómo saliste? Número 1, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Eso está en modo imperativo. Pedro, en este caso, está diciendo eso, haciendo un mandamiento. Pero al otro lado, en el segundo, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. No hay ningún mandamiento ahí. Simplemente es relatado lo que ocurrió. Los primeros cristianos hicieron eso. De la misma manera, los creyentes de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios en oración, en el contexto. Bueno, otra vez, no hay mandamiento, simplemente relata lo que sucedió. Al otro lado, escoger es un mandamiento. Cornelio hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Otra vez, eso describe lo que hacía Cornelio. Y puedes ver los demás también, incluyendo la última. En el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles. Interesante, eso no es un mandamiento que ellos deben reunirse para tomar el pan o la cena del Señor, creo es el contexto. No es un mandamiento, sino es un relato, es narrativo. Así, cuando leímos estas cosas, nota que hay cosas que son narrados y la cuestión es, y la pregunta es, tenemos que practicar lo que ellos practicaron? En realidad, eso es donde está el desafío. Entonces, cuando vamos a seguir hablando de ese tema, estamos hablando de la parte que está en naranja, ¿ok? Esa parte que es narrado. ¿Qué hacemos? ¿Debemos ser tal como Cornelio, haciendo muchas obras de misericordia? ¿Oraba a Dios? ¿Son cosas buenas? Absolutamente. Pero la cuestión es nuestra metodología hermenéutica. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Porque si aplicamos eso a este versículo, ¿por qué no aplicamos a otros? Y eso es donde entra la dificultad. De la misma manera, en Hechos capítulo 20, versículo 7, en este punto final, tenemos que tomar la cena el primer día de la semana basado solamente en ese versículo que ellos hicieron. Bueno, eso es el asunto. Pero primeramente hay que reconocer que hay diferencia entre imperativo, lo que es directamente con fuerza de mandato, y lo que simplemente es narrado. Espero que esa distinción es clara. Si no, por favor, investiga para ti mismo en línea acerca de ese tema, porque eso es clave en entender este asunto. Continuando, otros términos importantes es explícito o implícito. Implícito, del latín implicitus, es algo que está incluido en otra cosa sin que esta lo manifiesta de manera directa. El término es el antónimo de explícito, que refiere a lo que expresa clara y determinadamente una cosa. Creo que eso entendemos, pero es importante reconocer que hay cosas explícitas y cosas implícitas. Yo creo una palabra de cautela es muchas prácticas cristianas, en mi experiencia, derivadas de lo que es narrado,
en hechos son basadas en algo implícito o tal vez inferido en vez de algo explícito y claro. Y eso es donde podemos meternos en discusiones y choques entre diferentes interpretaciones, porque estamos infiriendo en vez de simplemente leyendo y aplicando. Y yo creo que eso es otro punto muy importante. Así, hay que estar alertos a esa realidad que estamos infiriendo en vez de simplemente leyendo lo que es claro y explícito. Entonces, tomando todas esas palabras en consideración, tomando eso como algo muy importante, basado en mis estudios y también observaciones de grupos diferentes y diferentes interpretaciones del libro de Hechos, yo creo que generalmente los eventos dentro de un narrativo no funcionan para establecer lo que es normativo. Quiero repetir eso porque eso es absolutamente clave. Generalmente, no es siempre, pero la gran mayoría del tiempo es la verdad. Los eventos, es decir, lo que es grabado dentro de un narrativo como hechos, no va a funcionar para establecer lo que es normativo. Habrá la necesidad de considerar otras cosas. Pero necesitamos reconocer que si yo simplemente leo algo narrado, eso no necesariamente implica que yo tengo que hacer lo que ellos hicieron. Y para unos eso es un desafío, porque hay ciertas cosas que practicamos hoy basado en esa forma de razonar. Y estoy tratando de decir, no somos constantes en eso. Así, para mí, y como yo voy a tratar el resto del libro de Hechos, es usando esa regla, que no establece lo que es normativo, simplemente sí es normativo. Pero quiero dar unas ideas prácticas de qué hacemos pues con lo que es narrado, cómo podemos tratar narrado para nuestras vidas actualmente. Y realmente eso va a ser la parte B de esta introducción. Entonces, nos vemos en el próximo video para tratar eso en más detalle.